Buenos días nuevamente y que Dios le bendiga, mis amados. Damos gracias al Señor y damos gracias sobre todas las cosas porque Él es un Dios que inclina su oído a nuestra petición. Estábamos orando a nuestro Dios antes del inicio de este tiempo y pues damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno en responder nuestra petición con la presencia de cada uno de ustedes. Y también damos gracias al Señor porque nos ha dado su palabra, nos ha dado la oportunidad de ministrar a la iglesia de manera presencial y también de manera virtual. Hay varios hermanos que están conectados y personas que también han sido invitadas y están conectados en este momento, y para todos, para los presentes y para los que están conectados, pues es nuestra oración en esta mañana que Dios pueda hablar a sus corazones, que Dios pueda afirmar esa convicción particular en cada uno con respecto a la persona de Cristo. En aquellos, ¿verdad?, que no le tienen como Señor y Salvador, es nuestro deseo que el Señor pueda obrar con convicción de pecado, como la palabra de Dios dice que Él hace por medio de su Espíritu Santo en los corazones de aquellos que necesitan de Cristo, pero también en los corazones de aquellos, ¿verdad?, que ya confesaron a Cristo en un momento, que confesaron a Cristo un día, que nacieron de nuevo. Pues mire, nosotros, por eso es que hemos dicho tantas otras veces anteriores que necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. No todos los fines de semana, no, todos los días necesitamos el Evangelio, porque nuestros corazones deben ser fortalecidos diariamente, deben ser alimentados diariamente, y el alimento que Él dejó para esto es su palabra, es su palabra. La tenemos delante de nosotros, la vamos a abrir en Mateo. Usted y yo sabemos que estamos estudiando el libro de Mateo, ha sido de gran bendición para nosotros y estamos al nivel del capítulo 19. Nosotros hemos comenzado el capítulo 19 hace un par de domingos atrás. El domingo pasado tuvimos la bendición de contar con la presencia de nuestro hermano José Ramón Ramírez, predicando la palabra de Dios a la iglesia. Hicimos un alto en el mensaje del capítulo 19, desde los versos 1 al 12. Es un mensaje que iniciamos hace un par de domingos atrás, y hoy vamos a concluir con ese mensaje. Un mensaje que nos habla acerca de el peso, la gravedad, si tú quieres utilizar otro término, la gravedad del divorcio. Y dijimos en esa ocasión, ¿verdad?, como una declaración que Dios hace en su palabra, que Dios aborrece el divorcio. Y este es el segundo mensaje de este sermón particular que la palabra de Dios nos ha traído hasta este tema, porque hemos estado estudiando Mateo de manera sistemática y estamos en el capítulo 19. Entramos en lo que se llama el año de pasión del Señor Jesucristo, pero más que esto, de manera más específica, la última semana de vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como vemos al inicio de ese capítulo 19, si usted lee conmigo, allí dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ese era un viaje sin retorno. Lo dijimos ese primer domingo que predicábamos acerca de Mateo 19. Un viaje sin retorno. Viaje hacia la cruz. El Señor Jesucristo iba a Jerusalén y no era a hacer turismo interno que Él iba. El Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio en el norte de la Palestina, en Galilea. Y en este momento dice, capítulo 19, cuando Jesús terminó lo que vimos en el capítulo 18, no lo vamos a abordar ahora, pero cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea, dice, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, allí donde estaba la ciudad de Jerusalén, allí donde en aquella ciudad, en los márgenes de los muros de la ciudad, allí estaba aquel lugar llamado el Gólgota. Allí estaba aquel lugar llamado el Calvario.
A aquel lugar se dirigía el Señor Jesucristo para entregar su vida en sacrificio por los pecados. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, insistentemente les recordaba a sus discípulos acerca de que le era necesario ir a Jerusalén y llevar a cabo este sacrificio expiatorio por los pecados que solamente Él podía ejecutar, porque solamente su sangre era suficiente para limpiar nuestros pecados. La palabra de Dios dice, a través del profeta Isaías, que usted y yo podemos hacer, yo no sé, ¿verdad?, cuántos que están aquí saben lo que es una batea. ¿Usted sabe lo que es una batea? Hay varios que saben lo que es una batea, muchos otros no saben lo que es una batea. Usted puede hacer una batea de lejía. Una batea de lejía. Y dice la palabra de Dios que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, nuestros pecados no serán limpiados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y ese es un mensaje que no puede estar ausente en ninguna exposición de la palabra de Dios. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados, y la sangre de Cristo fue vertida ya en términos históricos en esa cruz del Calvario, para que usted y yo hoy, mirando en retrospectiva eso que pasó allí en el Gólgota, eso que pasó allí en el Calvario, podamos poner nuestros ojos en la persona que derramó su sangre allí en aquella cruz, Cristo Jesús, para salvación. Esa es la salvación por fe, de la cual hablaba Bernardo en el inicio, en la introducción esta mañana. Esa es la salvación por fe. Vendrá un día en que no podremos ser salvos de esa manera, dice la palabra de Dios. Vendrá un día en que el Dios de los cielos vendrá y se tomará a sí mismo, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo: vendré y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que allí donde yo estoy, allí vosotros también estéis. Y en ese momento, mi amado hermano, el Espíritu de Dios ya no morará en los corazones de la iglesia, más que esto de forma extensiva. Ya la iglesia no estará aquí en la tierra. Ya la iglesia no estará aquí en la tierra. Todas estas verdades de profundo impacto en el plan redentor de Dios ocupan un lugar protagónico en todo lo que el Señor Jesucristo ha venido declarando y todo lo que el Señor Jesucristo ha venido enseñando a partir de este momento. De hecho, en estos capítulos que vienen, capítulo 24, capítulo 25, sobre todas las cosas, usted y yo veremos un matiz sumamente escatológico del Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo allí hablará de las cosas que habrán de suceder. Pero déjeme decirle, con todo, el Señor Jesucristo encuentra espacio para hablar de temas tan pertinentes y tan importantes para nuestra vida, como lo es el matrimonio. Y en el capítulo 19 nosotros encontramos al Señor Jesucristo aprovechando una coyuntura particular, una coyuntura, ¿verdad?, que usted y yo sabemos que es una coyuntura despreciable, en el sentido de que la intención era echarle lazo al Señor, engañar al Señor. Eso es lo que dice el verso 3, si usted lee conmigo allí. Entonces vinieron a él los fariseos y dice, tentándole. Usted lo ve ahí, tentándole. Pero como usted y yo sabemos que el Señor trae a bien todas las cosas, aun esas cosas sean malas, el Señor Jesucristo utilizó esta coyuntura para enseñarnos acerca del matrimonio, para enseñarnos acerca de la gravedad del divorcio en este aspecto. Y es lo que vamos a terminar de enseñar en la mañana de hoy con respecto a esta intervención del Señor Jesucristo en el capítulo 19, que va desde los versos 1 hasta el verso 12. Y allí es que nosotros vamos a repasar nuevamente esa porción. Yo no sé si usted conoce un refrán, posiblemente lo ha oído, ya la gente casi no habla con refranes. Antes se hablaba mucho con refranes y había una carga de sabiduría popular en ellos que era transmitida, ¿verdad?, de generación en generación de alguna manera. Ya eso también es alguna de las cosas que se van perdiendo poco a poco. Pero hay un refrán muy popular que decía, o que dice, matrimonio y mortaja. ¿Usted se acuerda de ese refrán, don Crescencio? ¿Usted se acuerda de ese refrán? Mi abuela lo decía mucho.
¿sí? Nuestros ancianos nos decían esas cosas, ¿verdad? Como tratando de transmitir verdades a nuestros corazones, y lo hacían con palabras muy llanas, muy folclóricas, muy populares. Matrimonio y mortaja del cielo bajan. La contundencia de ambas instituciones, mi amado hermano, y personas que nos visitan en esta mañana, la contundencia de ambas instituciones, la institución de la muerte y la institución del matrimonio, descansa en una declaración soberana de nuestro Dios. Son dos instituciones. Dios instituyó el matrimonio, pero Dios también instituyó la muerte. Yo quiero que usted no se llame a engaño con respecto a eso. Y déjeme decirle, las instituyó ambas antes de que el pecado entrara en este mundo. Pastor, ¿cómo va a ser que usted diga eso? Si la muerte vino al mundo por el pecado, ¿cómo usted dice que antes de que el pecado llegara, el Señor instituyó la muerte? Claro que sí. El Señor declaró antes del pecado que el día que de ese árbol comiereis, ese día moriréis. ¿No era esa la institución de la muerte? Esa era la institución. Dios estaba instituyendo la muerte declarativamente, soberanamente, antes de que ocurriera el pecado. Y el matrimonio de igual manera, Dios lo instituyó antes de que ocurriera el pecado. Y le voy a decir algo más, porque algunos tienen, ¿verdad? Viven según la filosofía del negrito del batey, que el trabajo es un castigo como causa del pecado también. Tampoco es cierto. El trabajo lo estableció Dios antes del pecado también, de igual manera. Dios colocó al hombre allí en el huerto del Edén para que lo labrase, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo labrar un jardín, un huerto, si no es trabajando? Es trabajando. Entonces, todas esas instituciones, mi amado hermano, grandes, permanentes, instituciones cuya estabilidad en nuestras existencias definen nuestras existencias. La muerte, el matrimonio. Y eso, mi amado hermano, es lo que debe ser un marco suficiente para que nosotros entendamos el valor del matrimonio y la gravedad del divorcio, tal como el Señor lo enseña en Mateo, capítulo 19. Y déjeme decirle, por más estrecha, en consecuencia, que sea la relación entre la muerte y el matrimonio, nuestra vida matrimonial no está supuesta a convertirse en un calvario. Nuestra vida matrimonial está supuesta a ser un reflejo de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Aunque nosotros nos casamos con el anhelo de ser felices y de ser dichosos y de tener una compañera hasta que nos pongamos viejos juntos, aunque ese es el anhelo del matrimonio, el fin bíblico del matrimonio es que usted y yo podamos glorificar al Dios de los cielos, podamos mostrar a Cristo a través de nuestras vidas matrimoniales y Él pueda ser exaltado en una vida matrimonial que se sujete a sus pautas bíblicas para un matrimonio. El fin bíblico del matrimonio es glorificar a Dios por medio de nuestra relación, mostrando a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida juntos, principalmente, mi amado hermano, mostrando a Cristo a través del perdón en nuestros matrimonios. ¿Cuántas veces hemos tenido que ser perdonados en nuestro matrimonio? ¿Y cuántas veces hemos tenido que perdonar en nuestro matrimonio? Si esa balanza, a las veces en que usted ha sido perdonado y las veces en que usted debe perdonar, no es con algún margen de error, con alguna varianza allí entre los promedios, si no es equitativa, si no se sostiene esa diferencia, si usted no es capaz de perdonar recurrentemente, pero exige el perdón en su vida, entonces usted no ha entendido lo que es el matrimonio. Usted no ha entendido el marco que Dios ha establecido con Cristo como parámetro para el matrimonio. Usted no lo ha entendido, a pesar de que el matrimonio, hemos dicho tantas veces, no es una institución cristiana, es una institución adámica,
Dios creó el matrimonio antes de que Dios prometiera un redentor. Entonces, mi hermano, yo no le estoy diciendo todo esto para llenar espacio. Yo estoy diciendo estas cosas para que establezcamos, mire, los preliminares suficientes para entender esto, para entender lo que la palabra de Dios establece con respecto al peso del matrimonio y a la gravedad del divorcio, porque de eso que el Señor Jesucristo está hablando. Si nosotros nos encontramos con esta porción en esta mañana y abordamos esta porción por los temas periféricos de la porción, entonces no vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en cuanto al tema que el Señor Jesucristo mismo aborda. Por eso el divorcio, mi amado hermano, es importante que sea abordado desde el punto de vista bíblico, para que nosotros entendamos cuál es la gravedad del mismo y cuál es incluso algún aspecto de excepción que la palabra de Dios establece para que pueda darse una separación. Amén de que la palabra de Dios, y lo vimos aquí el primer domingo que abordamos el tema, establece una separación sin que eso signifique divorcio, y la palabra de Dios lo permite. La palabra de Dios lo permite. 1 Corintios 7, a lo mejor volvemos allí dentro de un rato, pero no vamos a ir ahora. Todos esos detalles particulares nosotros lo vimos y lo vamos a repasar nuevamente si es necesario en esta segunda parte del sermón Dios aborrece el divorcio, que hoy concluiremos viendo al Señor Jesucristo justamente aseverar en sus propias palabras en esta porción que nosotros tenemos delante, que matrimonio y mortaja del cielo baja. Lo vamos a ver en las palabras del Señor, pero lo vamos a ver. Así que vamos a leer la porción desde los versos 1 al 12, por favor, mis amados. Mateo 19, versos 1 al 12. Y dice la palabra de Dios así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, y ahí fue que en el sermón introductorio de este tema dijimos que el Señor fue a los fundamentos. El Señor fue a los fundamentos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han leído esto? Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés no los mandó, no. Moisés os permitió, hablemos claro, hablemos claro, porque allí los fariseos estaban como la serpiente. Entonces Dios dijo que no podéis comer de ningún árbol del huerto. No, Señor, no, él no dijo eso. Él dijo que de todos los árboles podíamos comer menos de este. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, fundamento otra vez, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta ahí fue que vimos el mensaje ese domingo pasado. Si usted quiere acercarse a las enseñanzas que compartimos en ese momento, búsquelo. Está publicado allí el mensaje. Y hoy vamos a enfocarnos en los versos 10 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios: le dijeron sus discípulos en respuesta entonces: si es así la cosa, te lo ve ahí. Si es así la condición del hombre con su mujer, mira, maestro,
No conviene casarse entonces. ¿Y qué le dijo el Señor? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Matrimonio y mortaja del cielo baja. Yo se lo voy a explicar ahora, mi hermano. No se preocupe, para que no haya confusión en cuanto a la motivación de Dios al establecer el matrimonio como un elevado escenario para glorificar a Cristo, pero al mismo tiempo el Señor, lo vemos aquí diciendo, no todos son capaces de recibir esto. Y vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, es decir, aquel que no quiera dar a su hija en casamiento, bien hace. Con todo, mi amado hermano, el matrimonio, dice la palabra de Dios, es ese escenario elevado donde nosotros estamos llamados a ser una semblanza de la unión entre Cristo y la iglesia. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, dice el verso 12, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Que lo reciba. Esas fueron las palabras del Señor. Vamos a complementar estas palabras del Señor con algunos otros textos bíblicos en un momento para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor está hablando aquí con respecto a la libertad en Cristo para nosotros dedicar nuestras vidas al Señor, pero de igual manera lo que la palabra de Dios establece y enseña con respecto al matrimonio. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre nuevamente y queremos rogarte, Señor, que tú nos dirijas en este momento delante de esta porción de tu palabra. Guarda nuestros corazones para que sea ella la protagonista de esta exposición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, vaya conmigo a Proverbios, porque mientras el mundo pregona ese refrán que yo le comenté ahorita, la palabra de Dios dice en Proverbios 18, verso 22, y yo quiero que lo leamos todos juntos aquí. Proverbios 18, verso 22. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Proverbios 18, verso 22, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El que haya esposa, ¿qué haya? El bien. El bien. ¿Y alcanza qué cosa? La benevolencia de Jehová. La benevolencia de Jehová. Mi hermano, el matrimonio es lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Amén. Después de yo haber conocido a Cristo. Aunque la realidad de mi vida es que esto sucedió al revés. Yo primero me casé, y después conocí al Señor Jesucristo. Pero el matrimonio, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, el que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová, mi amado hermano. Ese es el sentir de nuestro Dios con respecto a la institución divina del matrimonio. Por más que el pecado en nuestras vidas y las experiencias adversas del pecado en nuestros corazones que nos llevan a vivir vidas egoístas, por más que el impacto del pecado en nuestras vidas nos haga pensar que el matrimonio es un calvario, que es un lastre, que es un peso que arrastramos y que hay el matrimonio como los carros viejos. El único día que yo estuve contento fue el día que me casé. El único día que yo estuve contento con ese carro fue el día que yo lo compré. No, mi hermano. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es un escenario glorioso si nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Es un escenario en el que usted y yo estamos llamados, así mismo como la iglesia crece cada día
al amparo de Cristo, que es por cabeza sobre ella. De esa misma manera, en el matrimonio, usted y yo estamos llamados a vivir cada día más apasionados y más enamorados unos de otros para glorificar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gloria al Señor en aquellos matrimonios que podemos decir, yo estoy enamorado de mi esposa. Y la amo más que aquel día en que yo me casé con ella. Gloria a Dios. Y eso no es obra de hombres. Ay, qué tierno es el pastor. No, mi hermano, mire, eso es el Señor. Eso es el Señor. Porque si hubiera sido por nosotros, si hubiera sido por los hombres, si hubiera sido por usted y por mí, nosotros no estuviéramos aquí. Y no estuviéramos al lado de la mujer de nuestra juventud. Y con toda seguridad ya hubiéramos claudicado al pacto de amor eterno que nos hemos jurado, en ese acuerdo maravilloso que ha unido Dios y que por tanto no puede separar el hombre. Si hubiera sido por nosotros. El matrimonio es una gran bendición, mi hermano. Pero dicen los discípulos aquí, parece que los discípulos no estaban muy de acuerdo con este hermetismo que el Señor Jesucristo establece para el matrimonio, porque déjenme decirle, es una bendición y es un deleite, pero es un compromiso que nosotros asumimos con respecto al matrimonio, ¿sí o no? Es un compromiso y no es menos que un pacto solemne que nosotros hacemos delante de nuestro Dios. Cuando nosotros contraemos matrimonio, no es delante de los hombres. Esa ceremonia y ese agasajo y ese despliegue de hermosura en esa noche, miren, eso es momentáneo. Cuando nosotros hacemos un pacto, la solemnidad de ese pacto cobra sentido porque es delante de Dios que lo hacemos. Porque es delante de nuestro Dios que lo hacemos. Y por tanto, en términos de lo que se requiere para llevar a cabo una vida de deleite y de gozo, glorificando al Señor Jesucristo en nuestra vida, pero cumpliendo los dictámenes de ese pacto, eso implica un compromiso en nuestras vidas, un compromiso de cierto nivel de hermetismo y de estructura en nuestras vidas. Los discípulos parece que no entendían eso. Al escuchar las demandas del matrimonio, los discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, Señor. Al escuchar las demandas, mire, de amor incondicional, demandas de fidelidad, demandas de pacto, demandas de lealtad, demandas de compromiso. Ese es el matrimonio. Pero los discípulos dijeron ahí en el verso 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor limita, mi amado hermano, el aspecto del matrimonio y el aspecto del divorcio, aún en esas condiciones excepcionales que estudiamos el domingo antepasado, y el aspecto de un posible recasamiento de una manera tan estricta que los discípulos levantaron su brazo y dijeron, bueno, si tal es el caso de un hombre con su esposa, es mejor no casarse. Y es como si dijeran, si no hay ninguna parada en este viaje, yo no me voy a subir en esta guagua. Y déjeme decirle, mi amado hermano, es exactamente así. El Señor responde que es verdad, que no todo el mundo puede ir a ese viaje. No todo el mundo puede cumplir con lo radical del pacto matrimonial. No todos pueden recibir esta palabra, sino solo aquellos a quienes se les ha dado, dice el Señor Jesucristo. Casarse y permanecer casado en condición de absoluta fidelidad es un mandato de Dios para el hombre, pero también es una gracia de Dios para el hombre. No solamente es un mandato, sino que es una gracia que Dios da para con aquellos que contraen matrimonio delante de su presencia. Vaya conmigo a 1 Corintios 7, por favor, para que lo veamos allí. 1 Corintios 7, capítulo 7, verso 10 al verso 17. 1 Corintios. El apóstol Pablo, escribiendo,
de igual manera todo un capítulo normativo con respecto al matrimonio mixto también. Y no se me exalte, yo le he dicho muchas veces que Dios ampara matrimonios mixtos espiritualmente cuando Él es que lo construye. ¿Usted me entiende? Cuando es Dios el que llama de una pareja a uno de ellos y al otro no lo llama, a los pies de Cristo, ya ese es un matrimonio mixto, ¿sí o no? Dios es el que construyó la mixtura de ese matrimonio. Entonces, Él la ampara, Él la valida. Eso es lo que vemos ahí, entre otras cosas que el apóstol Pablo enseña. Pero miren lo que dice el verso 7 al verso 17. Lo vamos a leer. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, mire, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Sepárese. Si el incrédulo se separa porque no puede sostener una vida con un santo, con un varón de Dios o con una mujer de Dios. Si se separa, entonces sepárese. Sepárese. Porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y esas preguntas están allí para respaldar en la instrucción anterior de que no se separe. No se separe, porque ¿qué sabes tú si Dios va a obrar a través de ti para que tu marido venga a los pies de Cristo? ¿Usted me entendió? Eso es lo que la palabra de Dios establece. Esas preguntas que animan al hermano a decir, no, espérate. No es de que yo me convertí a Cristo y ahora esta mujer que no es creyente, Señor, ya yo me voy a divorciar, voy a buscar una hermanita en Cristo. No, mi hermano, vamos a estar claros en lo que la palabra de Dios establece. Vamos a estar claros. Si una mujer que no es creyente está de acuerdo en continuar con su marido después que éste se convirtió a Cristo, bueno, el marido no la abandone. Y viceversa. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero mira el verso 17, para que usted entienda conmigo el por qué estas cosas son dadas de parte del Señor. ¿Qué dice el verso 17? Pero cada uno, ¿como quién? Como el Señor les repartió. Como el Señor les repartió. Y como Dios llamó a cada uno, ¿qué dice? Así haga. Esto os ordeno en todas las iglesias. Es Dios el que ha repartido gracia para el matrimonio. Es Dios el que ha llamado a cada uno en gracia para el matrimonio. Y en un matrimonio Dios puede llamar a una persona o puede llamar a ambas personas al mismo tiempo. Usted conoce muchísimos testimonios y usted conoce el de un servidor suyo de manera personal. Yo vine a los pies de Cristo y no fue sino 9 meses después que mi esposa vino a los pies de Cristo. Y durante ese tiempo yo estaba casado con una mujer incrédula y yo era un creyente. Y eso puede suceder de cualquier manera. Y la palabra de Dios establece pautas claras para que nosotros agrademos al Señor y hagamos su voluntad santa y perfecta en cuanto al matrimonio. Pero mire, mi hermano, esto es dado. Esto es dado. Esto es
Esto es, a cada uno, como el Señor les repartió. ¿O no es eso lo que hemos leído aquí? ¿O usted cree que estamos hablando de otra cosa? No es del matrimonio que estamos hablando aquí. Esto es, mi amado hermano, conforme a lo que el Señor repartió a cada uno y como Dios llamó a cada uno, así haga. Así haga. Cada uno como el Señor les repartió. Y hemos dicho muchas veces que el matrimonio es una institución divina, no es una institución cristiana, es una institución divina. Y cuando nosotros decimos eso, no lo decimos en menosprecio de las pautas que aquel que viene a Cristo ya conoce y ya comienza a adquirir por medio del conocimiento de su palabra de manera específica para su vida matrimonial. No, no lo decimos en detrimento de esto. Lo decimos de manera que aquella persona que no ha conocido a Cristo también sepa que tiene un compromiso delante del Dios de los cielos, que fue el que instituyó el matrimonio. Aquel que no ha venido a los pies de Cristo, yo no soy cristiano y por eso tú andas haciendo lo que te dé la gana. Dios habló claramente en su palabra acerca del matrimonio. Habló claramente acerca de la relevancia del matrimonio y habló claramente acerca de la gravedad del divorcio. Señor, esto es muy duro. Si es así la cosa, no conviene casarse. El Señor en el verso 11 responde: no todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. La fidelidad en el matrimonio, mi hermano. La gracia de una vida matrimonial dichosa, donde el perdón y el amor son capaces de cubrir multitud de pecados. Y en esa misma medida, el estricto compromiso de un pacto hasta que la muerte traiga separación, suena bien, pero no son todos los capaces de recibir eso. ¿Usted me entiende? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sino aquellos a quienes es dado. Ahora, Dios ha declarado que el matrimonio es honroso en todos. ¿Usted me entiende? Dios ha declarado que el matrimonio es honroso en todos. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 13, verso 4. Hebreos 13, 4. Y este es otro versículo que yo quisiera que usted y yo leamos juntos. Hebreos 13, 4. ¿Estamos allí? Vamos a contar hasta 3 entonces. 1, 2 y 3. Honroso sea en ¿quiénes? En los cristianos. Honroso sea en todos el matrimonio. Déjeme poner una pausa ahí. Cuando la palabra de Dios dice todos, regularmente es todos absolutamente. Cuando la palabra de Dios dice todos, regularmente, se refiere a absolutamente todos. Pero hay escenarios y hay contextos bíblicos donde la palabra de Dios habla de todos dentro de un círculo particular de personas, o dentro de un círculo particular de circunstancias, o de tiempo, o de condiciones. Entonces es importante saber que también hay hipérboles en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? También hay un dimensionamiento que es utilizado por el escritor bíblico para hablar de la relevancia o de la importancia, no necesariamente del número. ¿Usted me entiende? Cuando la palabra de Dios dice todo el pueblo estaba reunido, no, posiblemente había gente en las casas, pero había una muchedumbre que es resaltada por esa palabra. Todo el pueblo. Pero déjeme decirle, este es un contexto particular en Hebreos, donde el escritor está hablando de todos. Todos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el matrimonio no es una institución cristiana, sino que es una institución divina. Dios estableció el matrimonio antes del pecado y antes de que fuese prometido un redentor.
Por eso sabemos que el matrimonio es honroso ¿en quiénes? ¿En los cristianos nada más? No, en todos, en todos. Honroso sea en todos el matrimonio. Y dice allí, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice allí? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Por eso, mi hermano, la postura de aquellos que alegan no haber sido hechos para el matrimonio. Yo no fui hecho para eso. Yo no fui hecho para el matrimonio, pero viven haciendo y deshaciendo. ¿Usted me entiende? No fueron hechos para el matrimonio, pero viven haciendo y deshaciendo con sus vidas. Esa postura particular no tiene ningún sentido, no tiene ningún respaldo en el contexto bíblico ni en el contexto de la convicción espiritual de quien lo declara. Yo no soy cristiano y el matrimonio no fue hecho para mí. Bueno, pues mire, aunque el matrimonio no fue hecho para usted, porque no podemos cantar y llorarnos y decimos que Dios da la gracia y que no todo el mundo está llamado y preparado y listo para asumir el compromiso y el pacto solemne del matrimonio. Si esto es cierto, y ya vimos que el Señor mismo lo declaró, esto es dado de parte de Dios. Si esto es cierto, entonces usted también debe entender que la honra que se le debe al matrimonio es a todos, que la palabra de Dios lo declara. Aunque usted sea soltero, aunque usted no diga y declare que no ha sido hecho para el matrimonio, aunque usted entienda que usted es un eunuco, aunque usted entienda que usted nació así, que usted no necesita vivir en pareja, aunque usted entienda que usted le va a dedicar su vida al Señor. Mire, bueno, casos hay. El apóstol Pablo, lo vamos a ver dentro de un momento, el apóstol Pablo no se tiene registro bíblico de que se casó. Y oiga, que él reclamaba el derecho de hacerlo, pero nunca lo hizo. No lo vemos en la palabra de Dios. Y lo reclamaba en defensa de aquellos cristianos, de aquellos apóstoles del Señor que sí estaban casados. Simón Pedro estaba casado. ¿O cómo fue que el Señor le sanó a la suegra? Yo no entiendo entonces. No sé qué maldición sería eso. Un hombre con suegra y no está casado. Eso sería como una pesadilla. No estoy casado, pero tengo suegra. Digo, a menos que sea una situación particular en que él sea viudo, ¿verdad? Y ya haya permanecido con su suegra, amándola, cuidando de ella. Eso es otra cosa. Pero hay escenarios particulares donde nosotros vemos hombres de Dios que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. No es eso lo que el Señor dice aquí al final de la porción, en el verso 12. Sin embargo, mi amado hermano, la honra que se le debe al matrimonio es a todos, no es solamente a los que están casados, no es solamente a los cristianos. Honroso sea en todos el matrimonio. O un soltero que no respete la condición de casado de otra persona, porque sea soltero y porque diga que no fue hecho para el matrimonio y porque diga que no es cristiano, puede mancillar el matrimonio. Entonces, aún para ese soltero que no es cristiano y que diga lo que diga, el matrimonio es honroso y tiene que ser respetado, ¿o no? Entonces, honroso es en todos el matrimonio, aunque no sea el mío. Pero la institución del matrimonio, mi amado hermano, requiere, demanda que nosotros la manejemos con un grado de honor. ¿Por qué? Por los estamentos particulares del matrimonio, no por quien la declaró, el Dios de los cielos. Dios, en su soberanía, fue quien diseñó y estableció el matrimonio y dijo que él es honroso en ¿quiénes? ¿En quiénes? En todos. Honroso sea en todos el matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice su palabra. Entonces, mi amado, mire, el Señor Jesucristo concluye. Y nosotros vamos a concluir también con el versículo número 12, porque
de manera particular, el Señor Jesucristo es completamente coherente con su palabra. Y Él dice, bueno, esto no puede ser recibido por todo el mundo. Ustedes tienen razón. Cuando el Señor Jesucristo vio a los discípulos, dice, ay Señor, pero si es así la cosa con respecto al matrimonio, no conviene entonces casarse, porque eso es como muy demandante de mi voluntad, muy demandante. El Señor dijo así, mire, así mismo es. Exactamente, así es. Es muy demandante. Ustedes se equivocan en decir que no conviene. El matrimonio es una bendición. Pero es exactamente así. Es muy demandante y no todos pueden recibir el nivel de demanda que la palabra de Dios establece para el pacto matrimonial. Pues hay eunucos, y yo quiero que usted entienda que aquí la palabra eunuco se usa en los dos sentidos, en el sentido figurado, no solamente en el sentido literal, y lo voy a explicar en un momento, pero la palabra eunuco aquí tiene que ver con aquel que está imposibilitado, ya sea en su voluntad o físicamente, para sostener una relación íntima con otra persona, con una mujer, un hombre con una mujer. Y la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, se encarga de manera, casi forense, estableciendo aquí cuáles son los escenarios para que se den estas condiciones de eunuco en una persona. Dice el Señor, dice el Señor, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, ¿sí o no? Primera condición, hay eunucos que nacieron así. Segunda condición, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y aún esa condición particular de eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos, no se trata necesariamente de eunucos físicamente eunucos, sino de eunucos, ¿verdad? Voluntariamente se abstienen voluntariamente de las relaciones íntimas con una mujer. Y dice el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que no sea capaz, entonces no invente con el matrimonio. No invente con el matrimonio. Porque si usted no puede controlar su condición, ¿verdad? Si usted no, entonces no vaya al matrimonio. Y óigame, eso lo decimos hoy incluso en nuestras consejerías prematrimoniales. Si usted no entiende el peso y la demanda de un matrimonio, entonces no se ponga a inventar. No pierda tiempo, no le haga perder tiempo a esa joven y no me haga perder tiempo a mí aquí en esta consejería. Que usted está aquí a lo mejor y no sabe qué es lo que significa el matrimonio. Entonces uno tiene, mire, que explicarle a los jóvenes, explicarle cuál es la demanda y delante de quién, sobre todas las cosas, mi hermano, mire, delante de quién es que esas demandas cobran sentido y tienen lugar. Es delante del Dios todopoderoso, del soberano de la creación, que de las primeras instituciones que estableció fue el matrimonio. Después de hablar sobre la muerte, estableció el matrimonio. No es entonces extraño que nosotros veamos esa relación particular entre la muerte y el matrimonio. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, sino que solamente la muerte puede separar el matrimonio, según los estándares de Dios. Ay, pastor, pero eso sí es grande. El que pueda recibir esto, que lo reciba. No es eso lo que estamos viendo del Señor. ¿O usted entiende que estamos jalando las cosas por los cabellos aquí? ¿No es eso lo que el Señor está diciendo? Porque hay personas que nacen así, dice el Señor. Hay personas que nacen así, sin ese, qué sé yo, los gringos le dicen sexual drive, sin ese drive, sin esa necesidad particular. Hay personas que nacen así, dice el Señor. Pero hay personas que también nacen en términos físicos con limitaciones particulares. Y dice el Señor que hay eunucos hechos así por los hombres. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos
por el reino de los cielos. El Señor describe 3 situaciones en las que un hombre puede ser sexualmente puro sin el reglamento del matrimonio, en ese versículo 12. Pero el establecimiento de esas 3 posibilidades genera en realidad 4 caminos posibles para la fidelidad y la pureza sexual con respecto a una vida matrimonial. Primero, podemos vivir bajo las enseñanzas de la palabra de Dios para el matrimonio. Ese es el primer camino que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos decidido abrazar, ¿verdad?, delante de nuestro Dios. Vivir conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Y aquí nosotros vamos a ir a la primera parte de la porción en 1 Corintios 7. Vamos a ir a 1 Corintios 7, ahora desde los versos 1 hasta el verso 10. Dice el apóstol Pablo allí: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, a causa de que cada uno de ustedes, ¿verdad?, tiene una necesidad biológica creada por Dios, y que ustedes, no es verdad que todos pueden recibir lo que ya el Señor Jesucristo explicó, la abstinencia, aún la abstinencia a causa del reino de los cielos, la abstinencia para poder dedicar su vida y sus fuerzas al reino de los cielos. No, es que eso no es. El hermetismo del matrimonio no es para todo el mundo. A causa de eso, miren, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno les sería quedarse sin tocar mujer, dice el apóstol Pablo, pero a causa de las fornicaciones, entonces miren, cásese. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Eso de que para los pies, eso no es bíblico. ¿Usted me entiende? Eso no es bíblico. No. Cada uno cumpla con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y si usted va a discutir con alguien, discuta con la palabra, no discuta con este pobre insuficiente que está aquí. Es la palabra de Dios la que dice con claridad que no tenemos potestad sobre nuestros propios cuerpos. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el marido tiene potestad sobre el suyo. No os neguéis el uno al otro. Oye, ¿qué más claro de ahí tú quieres que te lo diga la palabra de Dios? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y dice que volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia tan pronto pase tu tiempo de oración. Óigame, mi hermano, la palabra de Dios no puede ser más clara de ahí. Y mire el verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Quién escribe? Pablo. ¿Usted se acuerda que ahorita estábamos diciendo que Pablo, aunque promueve bíblicamente lo que Dios ha establecido con respecto al matrimonio y da pautas y establece pautas, él mismo dice, yo prefiero dedicarme al reino de los cielos. Eunuco, hecho a sí mismo eunuco por el reino de los cielos, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Ok? Pero si no tienen don de continencia, miren, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, óigame, la palabra de Dios habla con claridad con respecto a las demandas, con respecto a las exigencias que Dios establece para el matrimonio, pero también con respecto a los riesgos que hay en un escenario, óigame, cada día, déjeme decirle, hipersexualizado en este mundo.
cada día más corrompido con respecto a este tema. Y Pablo dice, mire, es mejor casarse si usted no tiene el don de continencia, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pues, pero los que están unidos en matrimonio, mando, y no yo, sino el Señor. Y ahí fue que, ¿verdad? Comenzamos la lectura ahorita, que la mujer no se separe del marido y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Usted quiere una pauta bíblica para vivir una vida pura, sexualmente pura en el contexto de el matrimonio? Ahí está la pauta bíblica. Ahí está la pauta bíblica establecida. No podemos decir que no hay dirección bíblica para esto. Ahora, el Señor Jesucristo hace excepciones particulares. Bueno, si usted entiende que eso es demasiado fuerte, ese hermetismo y esa lealtad que el matrimonio exige, bueno, no se case. No se case. O bien usted nace con una incontinencia orgánica, física o mental que impide las relaciones sexuales. Ese es el eunuco que nace así desde el vientre de su madre. Eso es lo que el Señor establece. O tercero, es posible que otras personas le impidan de alguna manera tener la capacidad de mantener relaciones íntimas con otra persona. Y esta es la acepción más popular del término eunuco, aunque usted no lo crea. Que en griego es una palabra que suena a sí mismo, eunucos, y significa castrado, literalmente. Parcial o totalmente castrado, pero se hacía con propósitos específicos en aquellos tiempos, como aquellos servidores de las cortes reales. Hasta algún tiempo todavía se usaba, ¿verdad? Y en algunas culturas todavía hay, ¿verdad?, huellas de aquellas costumbres pasadas, donde aquellos grandes harenes, un harén, ¿verdad?, de doncellas o de damas o de concubinas de un rey, pues eran atendidas por un eunuco. Y los hombres, ¿verdad?, de que eran fieles al rey, eran mandados, eran instruidos a ser eunucos a estos hombres. Le digo más. Había hombres en el pueblo que anhelaban eso, para estar en las cortes, ¿usted me entiende? Era un grado, se establecía como un grado de escalamiento social, ¿no? Y la familia, evidentemente, tenía sus beneficios, pero este hombre sacrificó su masculinidad para estar ahí en las cortes y servir, y era un grado honroso. Otro ejemplo de hombres hechos eunucos por los hombres, lamentable y tristemente, ¿verdad? Aquellos cantores, ¿verdad?, sopranos masculinos de la época renacentista, que para lograr mantener esas voces eran castrados. De hecho, se les conoce, ¿verdad?, como un nombre específico. Los castratis eran aquellos hombres que eran hechos eunucos por los hombres para ser utilizados en las óperas y en las grandes sesiones de óperas, en aquellas magníficas y solemnes presentaciones de Europa, de la Europa renacentista. Esos son casos que abundan, mucho más abundaron en la historia que los casos que nacen así, del vientre de sus madres, lamentablemente. Pero el Señor Jesucristo lo sabía. No era una condición aberrante, y hasta se piensa en las posteriores condiciones de ablaciones en África y en los países musulmanes, pero no era propio de ese tiempo y de esas condiciones lamentables. No, el Señor lo sabía, el Señor ya estaba lidiando con esta realidad
en su ministerio terrenal y lo puso como referencia. Y esa es la realidad, mi amado hermano. La intención del Señor no es catalogar la incidencia de estos casos, sino la convicción de esta condición. Aquel que nace así como resultado de una condición genética, ¿verdad? No se le puede atribuir una convicción o una intención particular. Nació así. Aquel que es hecho así por los hombres es objeto de la convicción de otros. Pero aquel que se hace así, asimismo eunuco por el reino de los cielos, ¿verdad? Son personas plenamente conscientes de que la expansión del evangelio le expondrá a situaciones marcadas por penurias y angustias, y no obstante, están llenos de la pasión por diseminar el mensaje de salvación a las naciones, como el caso del apóstol Pablo. Estos hombres, por propia iniciativa y convicción, no por decreto humano, ni por decisión de dogmas religiosas, deciden no casarse. Y esa es la cuarta posibilidad que el Señor establece. Tomar una decisión propia que impida las relaciones sexuales sin estar casado. El propio apóstol Pablo, ¿verdad? Como ya dijimos, parece ser una de las más grandes evidencias bíblicas acerca de esto. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo estableció pautas claras, el Señor Jesucristo estableció excepciones claras, el Señor Jesucristo estableció la soberanía del Dios de los cielos con respecto al matrimonio y con respecto a la gravedad del divorcio. Por eso yo quiero concluir en esta mañana con algunos aspectos que debemos tener en cuenta y que podemos extraer de estas enseñanzas de estos 2 domingos. El tema del divorcio es definitivamente complejo. Es soberano, pero es complejo. La palabra de Dios nos enseña que no todo el mundo puede recibir las demandas que el matrimonio exige. Y al mismo tiempo, la palabra de Dios establece que aquel que no pueda estar en un contexto sirviendo al Señor con un don de continencia, entonces cásese. Lo vemos en ambos aspectos de la palabra de Dios. Por eso entendemos, ¿verdad?, que el tema del matrimonio y el tema del divorcio son temas definitivamente complejos. Todos tenemos historias personales o tenemos historias cercanas, como para que el tema del divorcio no nos afecte. No obstante lo anterior, y como segundo punto en el que quiero concluir, la norma, el fundamento, el principio sigue siendo claro. Dios aborrece el divorcio y debemos ir a la norma antes que a la excepción. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tercero, yo estoy completamente convencido de que los responsables ministeriales, los pastores en las iglesias, no somos mejores que Moisés, que por el pecado del corazón del pueblo tuvo que permitirles repudiar a sus mujeres. De manera que aunque nosotros tenemos una posición firme con respecto al divorcio y al nuevo casamiento después del divorcio, que es un contexto aún más complejo, la realidad es que cada caso tendrá su propia evaluación delante de la palabra de Dios. Aquí no puede tirarse una línea de pizarro para medir a todo el mundo con la misma vara. Cada caso es particular. Cada caso es particular. Debemos tomar con pinzas muy finas cada caso y cada razón detrás de una intención de divorcio de un matrimonio en la iglesia. Cuarto, cada uno debe continuar o procurar colocarse en Cristo bajo la gracia de Dios que sobreabunda donde abunda el pecado.
el cual es capaz de endurecer los corazones. Y solo así podremos tener matrimonios que le glorifiquen. Una de las convicciones más firmes que debemos mantener, conservar y en la cual debemos trabajar diariamente en nuestras vidas es en la convicción de perdón, para que nosotros podamos glorificar al Señor con nuestros matrimonios. Un matrimonio es un pacto entre dos pecadores imperfectos que juntos se supone que están buscando la gracia de Dios en sus vidas, pero no dejan de ser dos pecadores. Y los pecadores fallamos constantemente pecamos delante de nuestro Dios. Qué bueno, qué bendición es poder tener a nuestro lado, ¿verdad? A otro pecador justificado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que puede acompañarme en mis debilidades, que puede orar por mí, que puede reprenderme en amor con su palabra, mientras en otro escenario tal vez yo seré esa persona para mi cónyuge. Quinto y final, anime a sus hijos, mis amados hermanos, anime a sus hijos casaderos, porque ya contrajeron nupcias, siempre en oración, aunque ellos no lo sepan, a buscar del Señor junto a su cónyuge, a nunca optar por el divorcio como una opción, ni siquiera mencionarse en medio de las disputas que pueden presentarse. ¿Se me entiende? Como a veces sucede, que ventilamos esa posibilidad en medio de una discusión, que ni aún se nombre, dice su palabra. Ore por ellos y confíe en el Dios de misericordias. Porque una cosa es la disciplina eclesiástica por causa de una unión en yugo desigual, pero una vez usted contrae nupcias, es delante del Señor que usted se ha casado. Delante del Señor que aborrece el divorcio, que usted ha contraído nupcias. ¿De acuerdo? De manera que si usted o sus hijos contrajeron nupcias en un esquema que Dios no aprueba, pero ese matrimonio ya es un matrimonio delante de él. ¿Usted me está entendiendo? Y no puede venir a donde un pastor a buscar consejo en favor del divorcio, porque el fundamento permanece. Dios aborrece el divorcio. Yo no sé si eso quedó claro. El hecho de que una pareja se case fuera de los planes del Señor, fuera de la voluntad del Señor en su palabra, en yugo desigual con una persona, eso no quiere decir que eso no sea un matrimonio legítimo. Está en pecado, pero es un matrimonio. Si es un creyente o si es una creyente, está en pecado, pero es un matrimonio. De manera que ya siendo un matrimonio, no podemos establecer el divorcio como una posibilidad. No, sigue siendo un matrimonio delante de nuestro Dios. Por lo demás, mi amado hermano, recuerde que es solo en Cristo que usted podrá tener matrimonios para la gloria de Dios. Fuera de Cristo, usted podrá tener matrimonios. Simplemente. Pero matrimonios que glorifiquen al Dios de los cielos, solamente en Cristo Jesús. ¿Amén? Solamente en Cristo. Porque solamente en Cristo encontramos las pautas para hacer su perfecta y santa voluntad en nuestras vidas. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, hoy puede ser ese día en el que tú reflexiones acerca de tu condición espiritual y puedas venir a los pies de Cristo. Porque Él fue para eso a la cruz del Calvario. Él fue para derramar su sangre, para darnos vida y con esa vida poder darnos el conocimiento de su voluntad. Sin Cristo nosotros no conocemos su voluntad, no somos capaces de hacer su voluntad. Tenemos aún un velo en nuestros ojos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ese velo nos es quitado, dice su palabra. Ven a los pies de Cristo Jesús. Entrégale tu corazón, entrégale tu decisión de vivir tu vida para Cristo. Aún estés casado y aún
esa decisión surja en ti completamente al margen de un acuerdo con tu cónyuge. La salvación es individual. Tú tienes que venir a los pies de Cristo. ¿Y qué sabes tú, hombre o mujer, como dice el apóstol Pablo? Si tu esposa o tu esposo incrédulo vendrá a los pies de Cristo un día, por la manera en como Dios ha obrado en tu corazón. Ven a los pies de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tu condición de pecado. Este es un clamor que siempre hacemos y que siempre recordamos a todo aquel que se expone a la predicación de su palabra. Ven en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, de manera que Él pueda cumplir su promesa de traerte a una nueva vida abundante delante de su presencia. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos, oh Señor, la instrucción de tu palabra con respecto al matrimonio, con respecto también a la condición de divorcio que el pecado en nuestras vidas, oh Señor, quiere muchas veces traer, oh Señor, poner en medio de nuestro pacto con nuestras esposas, con nuestros cónyuges. Oh Dios del cielo, por algo le aborreces, por algo aborreces el repudio, el divorcio, oh Señor, porque no viene a nuestras vidas sino para destruir. Padre amado, en ti hay perdón, en ti hay gracia para perdonar. Por eso te ruego, oh Dios del cielo, que nos ayudes a valorar tu gracia. Porque solo valorando tu gracia podemos terminar valorando nuestros matrimonios. Podemos concluir valorando nuestros matrimonios. Cuando valoramos tu gracia, cuando entendemos, oh Señor, el valor de tu gracia en nuestras vidas, podremos entender el valor de nuestros matrimonios y de nuestros cónyuges en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, oh Dios, con tu palabra en esta mañana. Y a cualquiera que esté aquí o conectado sin Cristo Jesús en su corazón como Salvador, bendícele con la convicción de pecado, de justicia y de juicio, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.